miembros informantes del bloque, tanto el senador Caserio como el senador Lovera. Así que yo quisiera simplemente tomar unos minutos para hacer una consideración general, repasar algún número que creo que es relevante y lo debemos tener todos muy presentes, y por cierto hacer alguna referencia específica del beneficio que produce esta ley, que esta media sanción que hoy estamos tratando, a mi provincia de Catamarca. Las consideraciones generales tienen que ver con el contexto. Creo que no debemos perder de vista la realidad en la que estaba la Argentina previo a la pandemia. En diciembre del 2019 habíamos declarado la emergencia pública, la habíamos declarado el Congreso en más de 9 materias, 3 de ellas muy vinculadas a lo que estamos tratando hoy, la fiscal, la financiera y la económica. Esta es la realidad que vivía la Argentina mientras muchos países del mundo crecían, mientras muchos países del mundo controlaban sus variables macroeconómicas, mientras muchos países del mundo tenían un horizonte de previsión, de crecimiento y de desarrollo. En ese contexto, nosotros habíamos caído estrepitosamente y habíamos declarado esta emergencia. Vino la pandemia y esa realidad que tenían muchos países del mundo se asimiló a la realidad de emergencia que vivíamos nosotros, que también era sanitaria, también habíamos declarado la emergencia sanitaria, y tuvo un impacto mundial en la economía de un empobrecimiento general, empobrecimiento de las empresas, empobrecimiento de los ciudadanos, endeudamiento, aumento de los déficits fiscales, descalabro en algunas variables económicas y macroeconómicas. Por cierto, aquellos países que recién los afectaba la pandemia, con una fortaleza para enfrentar esta situación que al día de hoy no se va, y otros países que ya estábamos en emergencia con muchos menos herramientas para poder sobrellevar una situación que nos ha impactado y mucho. Se hizo el año pasado muchos aportes a las empresas, a las pequeñas y medianas, a las personas con asignaciones de emergencia, y hoy, en medio de una situación de declarar la segunda ola, nos encontramos con esta media sanción, promovida por el presidente de la Cámara de Diputados o por quien fuera. Me parece que lo importante es que el gobierno, que maneja estas pocas variables y estas pocas herramientas, hace una apuesta concreta, específica, cuantificable en una situación de fragilidad que todavía no podemos salir. Y esa situación tiene que ver con 2 o 3 elementos importantes respecto de lo que supone el gobierno que tiene que transitar hacia adelante. Una vez puesto en términos de sustentabilidad y previsibilidad la deuda externa que nos asfixiaba, hay un planteo concreto de la necesidad del crecimiento de la Argentina y de las mejores condiciones sociales para cada uno de nuestros habitantes. Muy golpeados, una situación social compleja, difícil y dura, pero que esto sin lugar a dudas viene a generar un alivio a quienes particularmente pagaban. El senador Caserio y el senador Lovera hacían la referencia de que pasamos en los últimos años de tener un promedio de un 10% de gente a que le impactaba ganancias a un 24% en el año 2018. Y con esta medida, que tiene un costo fiscal que el gobierno lo debe asumir y que debe y ha privilegiado poner esa plata en el bolsillo de las argentinas y los argentinos, ese 24% se baja al 7%. La verdad que eso solo demuestra un esfuerzo espectacular. Y en el caso de los jubilados,
más de un 5% que pagaban ganancias, bien lo decía el senador Lovera, queda un porcentual de algo más del 2%, que son jubilaciones que muchas veces la sociedad se siente indignada por ese nivel de jubilaciones. Son lo que se conoce como las jubilaciones de privilegio. Y por cierto también, en el caso de los monotributos, se ha actualizado tanto el piso como los máximos en un 35%. Esto, sin lugar a dudas, va a mejorar todas las posibilidades de los trabajadores y de los jubilados y, por cierto, va a tener un impacto concreto en cada uno de nuestros pueblos. En la provincia de Catamarca, Presidenta, tenemos 16 departamentos. En los 16 departamentos hay un impacto positivo de catamarqueñas y catamarqueños que van a dejar de pagar el impuesto a la ganancia. Y sin lugar a dudas, por los montos que estamos hablando, de este promedio de 150.000 pesos como mínimo no imponible, son dineros que van a ir a la economía local. Así que en Catamarca el impacto concreto ha sido del 74,5% menos de catamarqueños va a pagar el impuesto a las ganancias. Esto es más de 9.100 catamarqueños se van a ver beneficiados con esta medida en forma directa y todo lo que en forma indirecta traerá como beneficio. También quiero hacer una referencia, Presidenta, hacíamos el homenaje en el Día de la Salud al personal médico, al personal sanitario, a los auxiliares, enfermeros y enfermeras, que van a tener prorrogado el pago de ganancias por conceptos de guardias, sean pasivas o activas. Y en esto quiero hacer, para terminar, Presidenta, un pedido a todas las senadoras y senadores. Nosotros hemos aprobado hace algunos años, a partir de una propuesta que realizamos, la ley 27.480, donde planteábamos la necesidad que en el interior de nuestro país, en el interior profundo, no se cobrara ganancias por el tema de guardias médicas activas o pasivas en el sector público para ninguno de los trabajadores del sistema de salud. Los que vivimos en provincias, que somos la gran mayoría, que la tarjeta SUBE no te lleva a todos los departamentos y no estás en 20 minutos en cualquiera de nuestros departamentos, muchas veces estamos a 3 horas, a 4 horas, con caminos difíciles, con lugares inhóspitos. Sabemos que nuestros profesionales, nuestros trabajadores de la salud, les cuesta llegar a esos lugares. Entonces vamos a pedir y vamos a presentar un proyecto para modificar esta ley que dejaba en manos del acuerdo nación-provincia la posibilidad de declarar qué zonas estaban habilitadas para no pagar por cubrir esas guardias médicas donde se encuentra una situación sanitaria desfavorable, para poder fijar los parámetros y que desde el Congreso de la Nación podamos, como bien decía el senador Luenzo, llevar un poco de equidad a toda la Argentina, donde muchas argentinas y argentinos tienen que hacer 300, 400 kilómetros para poder tratarse, porque a los trabajadores de la salud no les conviene afrontar ese pago. Por suerte, en esta ley está prorrogado, hasta septiembre, octubre lo tenemos garantizado, así que creemos que estamos aprobando una buena ley que tiene las mejores intenciones y que va a tener los mejores efectos para toda la Argentina. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra, senador Lustó.